Queridos oyentes de Radio María, a continuación les invitamos a escuchar una reposición del programa Hay mucha gente buena, que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, I say it's all right. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio la hermana Carmen Pérez. Buenas noches. José Manuel Palomeque. Buenas noches. Y Yolanda Gómez Rufas. Buenas noches desde el control de sonido. Muy buenas noches. Conocida como la capitana de las prioras por las Carmelitas, la venerable Ana de Jesús, que colaboró estrechamente con Santa Teresa de Jesús en sus fundaciones y llevó la reforma teresiana a varios países de Europa, será proclamada beata. Esta noche nos va a acompañar el padre Óscar Aparicio, que acaba de escribir su biografía y nos va a ayudar a conocer a una de las hijas predilectas de Santa Teresa de Jesús. Pero, hija queridísima, fijaos, era unos 30 años, yo creo, mayor Santa Teresa que ella, pero desde siempre como una hija querida. Por cierto, hay un cuadro precioso de ella y de Santa Teresa, cuando se está muriendo Santa Teresa, en los Carmelitas de aquí, de la Plaza España. Claro que como es un cuadro se les ve a las dos con una carita jovencísima, pero lo bonito es el sentido de madre que siempre tuvo Teresa de Jesús con Ana. Es que a mí todo lo que esté en relación con Teresa de Jesús, las teresianas, lo sentimos mucho, y Ana de Jesús pues es para nosotros pues una gran referencia. El padre Miguel Márquez está en Bruselas para celebrar esta ceremonia el próximo domingo. Y qué bonito que va a ser en el estadio de Balduino, el estado Balduino, no sé cómo se llama. Es que me gusta porque al rey Balduino yo creo que se le tiene muchísima simpatía y parece como que va a ser un revivir de lo que tiene que ser, porque claro, ella murió allí y entonces que la declaren allí beata es precioso. Y en el estadio del rey Balduino, bueno, que me gusta todo. ¿Por qué los recaudadores de impuestos eran tan mal vistos por los judíos? ¿Y esa pregunta? Porque Cayetana Jairi Johnson nos lo va a explicar esta noche. Hombre, están mal visto hoy, ¿cómo no van a estarlo antes también? Claro. Ah, nos va a hablar de San Mateo. Sí. Ah, muy bien. ¿Sabéis que la primera ciudadana norteamericana canonizada fue una religiosa de origen italiano? Sí, yo sí que lo he oído porque tenemos aquí en casa una que está en Norteamérica y además quería mucho a los jesuitas. ¿Es esta que lleva el nombre de Francisca Javier Cabrini? Sí. Ah, sí. El padre Alberto Rollo, promotor de la fe en el Dicasterio para la Causa de los Santos, nos va a ayudar a conocerla mucho mejor. Esta noche comenzamos. Este domingo, el Papa Francisco, en el marco de su visita apostólica a Bélgica, ve a beatificar a la carmelita Sorana de Jesús, que estuvo muy cerca de Santa Teresa y de hecho continuó su obra reformadora. Para conocer su vida nos acompaña esta noche su último biógrafo. Pronto vamos a tener su libro en las librerías, el padre Óscar Aparicio, carmelita descalzo de Burgos. Buenas noches, padre Óscar. Buenas noches. Antes de entrar en la apasionante vida de Sorana de Jesús, ¿quién es ella para ti y cómo surgió escribir su biografía? Pues debo de decir la verdad que la he conocido desde que yo era novicio, pero que nunca estudié ni investigué mucho su vida. Sabía que era una carmelita descalza, de las primitivas y una de las compañeras más cercanas a Santa Teresa, y que tenía el sobrenombre de la capitana de las prioras, pero sabía poco más.
Es curioso cómo nació este libro hace poco tiempo. Fue por dos hechos. El primero fue una llamada de un monasterio de carmelitas descalzas pidiéndome libros sobre la venerable Ana de Jesús, próxima beata. Y tuve que decirle que solo había un libro muy gordo y que no teníamos nada más. Y por estos días me llegó también un escrito un poco duro entre dos frailes, uno muy amante de Ana de San Bartolomé y otro muy de Ana de Jesús. Y entonces creí que era el momento oportuno para hacer una breve biografía de esta próxima beata, porque como decía el cardenal Bona, uno escribe para aprender y una vez aprendido lo da a conocer a los demás. ¿Cómo fueron los primeros años de Ana Lovera Torres, que es como se llamaba en su nombre antes de entrar carmelita? Exactamente, de un padre de Plasencia y la madre de Vizcaya. La verdad que fue una infancia dura porque a los pocos meses quedó huérfana de padre y cuando era una tierna niña, huérfana de madre, huérfana total. Sus biógrafos, el padre Manrique, del siglo XVII, habla de que quedó sordomuda hasta los 7 años. Yo creo que el impacto de quedarse sola en el mundo con su hermano, pues eso la provocó esa soledad, ¿no? Pero a los 7 años se abrió al mundo. Y sobre todo, lo que más me ha impactado de su infancia, leyendo siempre con reticencia un poco a los biógrafos barrocos, es que pues Ana de Jesús, desde que era una tierna infante, dijo que quería ser toda del Señor. Y así nos la muestran, como toda del Señor. Su infancia primero fue en Medina del Campo, donde nació en 1545, y luego, cuando quedó huérfana de madre, se trasladó a Plasencia. Por eso podemos decir que tiene dos patrias, por un lado Medina del Campo y por otro Plasencia. Siempre del Señor. Eso es lo que más me ha impactado a mí desde su tierna infancia. ¿Qué sabemos de su vocación religiosa? ¿Cómo va naciendo en ella? Pues la abuela materna quería casarla, ella no quería casarse y en un cantamisa, cosa curiosa, ella se vistió pues de burdos ropajes y se rapó el pelo al cero, ¿no? Se cercenó, dice su biógrafo. Y es curioso porque delante de toda la sociedad de Plasencia vino a decir que ella era sola del Señor. Luego tuvo un buen maestro espiritual que era un padre jesuita, el padre Pedro Rodríguez, fundador del Colegio de la Compañía en Plasencia. Y él fue el que le puso en contacto con Santa Teresa, de manera epistolar al principio. ¿Y cuando la conoce a Santa Teresa después de esas primeras cartas? Él la conoce, es muy curioso porque primero se conocen epistolarmente, escribe Santa Teresa, le dice que puede, la Madre Teresa en aquella época, que puede ir, le dice los monasterios que había fundado y que a ella le haría mucha ilusión que fuera al suyo de Ávila, donde estaba de priora. Y entonces ella va a ese monasterio y en la toma de hábitos, curioso, no estaba la Madre Teresa, sino la superiora. Y posteriormente ya se conocen allí en Ávila. Y ya pues surge una sintonía muy fuerte y la Madre Teresa, cosa que ahora nos puede parecer hasta un poco escandalosa, siendo novicia en Ávila, la traslada con ella para que siga su noviciado en Salamanca, junto con ella. Así comienza, y lo más bonito es que ella, Ana de Lovera, quería ponerse el nombre religioso de Ana de San Pedro, porque tomó el día ese hábito. Y la Madre Teresa le dijo, no, tú tienes que ser Ana de Jesús. ¿Cómo fue su relación durante la vida de Santa Teresa? Pues fue una relación profunda y bonita. Ella misma nos dice en sus relaciones que a los principios en la fundación de Salamanca tuvo que dormir más de una vez en la misma celda con ella. La Madre Teresa enseguida confió en ella porque vio una mujer despierta, que sabía latín, que tenía una buena educación y ya siendo novicia la hizo un poco responsable de sus connovicias. Y cuando la Madre Teresa tuvo que ausentarse de Salamanca, dijo a la priora de Salamanca que contara siempre con la confianza y sobre todo con los consejos de Ana de Jesús. Eso significa que la Madre Teresa desde el principio
confió muy mucho en ella. Pero aunque fue durante 12 años una relación epistolar muy fuerte, en Beas de Segura es la última vez que se ven, es muy importante ver que la carta más dura que escribió Teresa de Jesús en su vida fue destinada a su hija predilecta, Ana de Jesús. Y la estudio un poco en esta biografía y la verdad es que es precioso, ¿no? Cómo corrige a su gran amiga Ana de Jesús, a su gran hermana de hábito, pero no tiene pelos en la lengua, como diríamos ahora, para corregirla, porque cuando uno ama de verdad a una persona, le corrige, ¿no? ¿Qué era esta corrección? ¿Qué era lo que veía Santa Teresa en Sorana para tenerla que llamar la atención? Pues nos dices que es de lo más fuerte que escribió Santa Teresa. Sí, pues mira, explico brevemente. Ana de Jesús va junto con San Juan de la Cruz a fundar a Granada. Eh, y en esa fundación, que bueno, tiene como todas las teresianas sus cosas buenas y malas, pues al final Ana de Jesús se entera que, la Madre Teresa se entera que Ana de Jesús estaba toda dolida porque el padre provincial no sabía si la había llamado presidenta, priora, y la Madre Teresa le dice que se deje de esas boberías, que lo importante es que es carmelita descalza. Por otro lado, le parece muy mal que a unas monjas que habían venido desde Villanueva de la Jara a Legas para ayudar en la fundación, sin más las despida. Es decir, y que la hace ver que lo importante, aunque sean pocas, es que sean santas. Es decir, la corrige en todo aquello que ella ve que no estaba bien hecho por Ana de Jesús. Y la verdad que, y sobre todo, a mí lo que más me ha impresionado, porque conozco un poco la vida religiosa, es la dice que la última vez que dejó de ser priora de Beas de Segura, como que, bueno, pues como que hizo bandos dentro del monasterio y que eso estaba muy mal, que no tenía que haber banderías nunca en un monasterio, porque se había traído unas monjas de Beas de Segura y le dijo que inmediatamente volvieran otra vez a Beas y no se quedaran en Granada. Y a mí lo que más me impresiona es que esta carta es de el año 82, el año que muere la Madre Teresa, que la Madre Teresa ya es anciana, muy enferma, pero sigue mandando y se sigue sintiendo la priora de todas las prioras junto con el padre provincial Jerónimo Gracián. Me parece una carta muy, muy bonita, aunque la llamen como la carta terrible. Padre Óscar, nos has comentado que ya va a Granada a fundar con San Juan de la Cruz. ¿Cuándo conoció a San Juan de la Cruz? Pues también muy curioso. ¿Conoce a San Juan de la Cruz? A Fray Juan de la Cruz, todavía en aquella época, cuando va con la Madre Teresa a Salamanca, a la fundación de Salamanca, pasan por Mancera. O sea, el primer convento fue Duruelo, pero en el 68, pero en el 70 ya viven en Mancera, que es una población muy cercana. Y allí ella nos lo deja en la relación, conoce a Juan de la Cruz y Juan de la Cruz y Antonio de Jesús les cuentan cómo han aprendido todo de la Madre Teresa y cómo la Madre Teresa es la fundadora de monjas y de frailes, que algunos frailes posteriormente se les olvidó. Y luego es muy bonito también cuando, ¿sabes? Fray Juan de la Cruz padeció la cárcel en Toledo con los carmelitas calzados, ¿no? Allí salió pues desvencijado, podríamos decir, muy enfermo, y es destinado al Calvario, muy cerca de Beas. Y allí va a Beas, la priora sana de Jesús, y cuentan todos los biógrafos de San Juan de la Cruz que le ven tan macilento, tan enfermo, que manda a la madre Ana a dos novicias que canten un cántico de quien no sabe de amores, no sabe de dolores. Y cuando lo están cantando, el santo se arroba. Es tanta la profundidad luego de esa amistad que el cántico espiritual, la obra cumbre de San Juan de la Cruz y una de las obras cumbres de la mística de todos los tiempos, está dedicada a Ana de Jesús. Fijaros la importancia que tiene tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz en Ana de Jesús. Padre Óscar, ¿por qué es tan importante Ana de Jesús para poder leer a Santa Teresa? Es importante sobre todo porque ella fue, podemos decir, la primera editora de las obras de Santa Teresa. Cuando estaba en Salamanca, que el padre Ripalda, el del célebre catecismo, la manda a escribir las fundaciones, ella nos dice en una relación que ella vio cómo escribía de su puño y letra las 7 capítulos primeros, 7 o 9, no sé ahora con exactitud. Y luego, una vez que ha muerto la Madre Teresa, ella se pone en contacto con Fray Luis de León
para hacer la edición Príncipe. Luego el padre Jerónimo Gracián, estando ya en Bruselas, le pide que haga la relación de la Fundación de Granada, que la mete junto con todas las fundaciones teresianas, ¿no? En el libro de las fundaciones. La edición Príncipe, que fue en Bruselas, tiene. Por eso, luego, a fijar, Ana de Jesús consigue que se traduzca del castellano al francés, al flamenco, al latín, al alemán. Es la gran divulgadora del magisterio espiritual de la Madre Teresa. ¿En qué fundaciones ayudó Sor Ana de Jesús a la Madre Teresa? Sobre todo en dos. En Beas de Segura, que cuando funda, que este es uno de los temas apasionantes, ¿no? Funda la Madre Teresa pensando que está en Castilla, cuando estaba ya en Andalucía, ¿no? Y cuando funda allí, la deja como priora de esa comunidad que acaba de fundar. Y hay un gesto precioso, que se intercambian las capas blancas. La madre Ana se queda con la de Teresa y Teresa se lleva la de la madre Ana. Una sintonía total. Y posteriormente, en vida todavía de la madre Teresa, porque estaba aquí en mi ciudad fundando en Burgos, pues manda que sea Juan de la Cruz y Ana de Jesús las que funden en Granada. Pero Granada se tiene como una fundación teresiana, aunque fuera hecha por la madre Ana, ayudada por Fray Juan de la Cruz. ¿Cómo vivió Sor Ana de Jesús la muerte de la Madre Teresa? Pues también es muy curioso cómo vivió su muerte, porque ella estaba ya en Granada y ese día estaba muy enferma y sintió como una aparición. Ya sabemos que en esto del mundo del siglo XVI a veces es distinto, pero ella lo escribe muy bonitamente, que ella sintió que una monja carmelita descalza se acercaba a ella y la veía de una manera pues espiritual, con los ojos del alma, ¿no? Y posteriormente, al día siguiente, que ya se sintió muy mejorada de esa enfermedad que estaba padeciendo, pues le dijeron, ha muerto la Madre Teresa. Dijo, ya lo sabía porque me visitó, ¿no? Es bonito eso. Y también es muy bonito, ahora que acaban de abrir el sepulcro de Santa Teresa, que también lo inserto en la biografía, cómo ella es la primera que describe, no me acuerdo ahora el año con exactitud, cuando ella vuelve de Madrid a Salamanca, destinada, pasa por Alba de Tormes, y ella describe cómo estaba el cuerpo de Santa Teresa, que lo vio mucho mejor del que está en la actualidad, ¿no? Y lo describe de una manera preciosa y con una devoción pues muy grande a su fundadora, a la Madre Teresa, que todavía no era ni beata, ni menos no estaba ni canonizada, ¿no? En cierto modo, Sor Ana de Jesús continúa la obra de Teresa, de las fundaciones. ¿Cómo fue esto? Sí, claro, ella continúa, sobre todo, después de este tiempo de sosiego, está en Granada y una fundación que también la Madre Teresa quería haber hecho es en Madrid, ¿no? Y ella es la que va otra vez con San Juan de la Cruz, fíjate, la unión que tienen va desde Granada a Madrid y funda en lo que ahora es la Plaza Santana, que ese fue el convento de las Madres Carmelitas, ¿no? Allí funda, se convierte en una irradiación para la alta nobleza, también para las reinas. Puede ser que allí estuviera Isabel Clara Eugenia, la infanta, hija de Felipe II, y ahí tiene, pues sigue en Madrid, de Madrid va a Salamanca. En Salamanca tiene unos años de ostracismo y posteriormente, en 1603, 1604, es llamada para ser la fundadora de las Carmelitas Descalzas en Francia, en París. Va a París, funda en París, en Dijon, en algún otro lugar, Pontoise, y de allí pasa por Isabel Clara Eugenia y va a Bruselas, funda en Lovaina, en Mons, también tiene mucho que ver en la de Amberes, aunque ahí es Ana de San Bartolomé. Es decir, ella es la que irradia el espíritu de la Madre Teresa por Europa, ¿no? Por Francia, por lo que ahora llamamos Bélgica, en cierta manera en Polonia, en Cracovia, porque salen monjas de Bruselas formadas por la Madre Ana de Jesús. Quiero decir que el lazo de unión es muy fuerte con la Madre Teresa y es la gran fundadora después de la Madre Teresa, irradiadora del mensaje teresiano. Por tanto, en cierto modo, se puede decir que la reforma de Teresa en España, ella la lleva a Europa. Exactamente, pues, sobre todo a Francia,
a lo que llamábamos nosotros Flandes, y también en cierta medida desde allí se irradia a Alemania, a Inglaterra, fundando en Amberes los ingleses, a Polonia. Es muy fuerte y es ella la que irradia según el estilo teresiano. Es muy importante saber que se va irradiando poco a poco y después de la Madre Teresa, ella será una de las grandes irradiadoras también, la Madre María de San José Salazar, que lo irradió en Portugal, pero estamos ante una de las grandes irradiadoras del espíritu teresiano en Europa. Sí, hay que recordar que hay algunos autores que cuando ven la Reforma Católica, después del momento tremendo de la ruptura de la Iglesia, ponen como centro de aquello no el Concilio de Trento, sino precisamente la Reforma teresiana. Sí, la Reforma teresiana y también, ahora que tenemos un papa jesuita, los jesuitas. Fueron unos mucho más activos, los jesuitas, y la Reforma teresiana desde la contemplación, ¿no? Y creo que sí, que fueron los grandes agentes de la irradiación. En el libro también cuento cómo con la coyuntura mental de aquella época, ellos, para la Madre Ana de Jesús fue muy duro ver iglesias saqueadas en Francia por los llamados calvinistas, hugonotes, ¿no? Ello le produjo igual que a Teresa cuando funda para reparar el daño que están haciendo esos luteranos, como decía ella. Pero es verdad que, y por eso también la Reforma teresiana fue muy utilizada por la monarquía, tanto la monarquía francesa como la monarquía en ese momento en Flandes de Isabel Clara Eugenia y su marido, el archiduque de Austria, ¿no? Fue muy importante, y también en el sur de Alemania, en Polonia, importante. Y nos llena de satisfacción saber que sobre todo son las obras, el espíritu que se traduce en las obras que escribió Teresa de Jesús y en sus hijas, como decía Fray Luis de León. Yo no conocía a la Madre Teresa, pero la he conocido a través de sus hijas. Y Fray Luis de León se refería muy mucho a Ana de Jesús. Por cierto, Sorana de Jesús está a punto de morirse en Dijon. ¿Qué sucedió allí? La relación entre la próximamente beata Ana de Jesús e Isabel Clara Eugenia, creo, aunque no he encontrado ningún documento, que venga ya de la época de cuando era ella la priora en Santa Ana de Madrid. Pudiera ser que se hubieran conocido, aunque no he encontrado ningún documento que lo acredite. Pero sí que es cierto que en 1607 Isabel Clara Eugenia escribe a París, a la madre Ana, pidiendo que vaya a fundar a sus estados, porque ella era no la reina, pero sí la que con su marido, los soberanos de lo que ahora llamamos Bélgica, del antiguo Flandes, que es más o menos corresponde lo uno con lo otro. ¿Y por qué? Pues porque allí también había entrado el mundo protestante y quería irradiar el espíritu teresiano. Se conservan 7 cartas de Isabel Clara Eugenia a la Madre Ana de Jesús, en las que se nos demuestra pues el amor que tenía por Ana de Jesús, por la subpriora, que también era española, y por todas las monjas que conformaban la comunidad. Y es muy importante ver cómo se expande por Flandes gracias al auspicio y a la protección de los llamados archiduques, ¿no? Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria. Es muy curioso estudiar esta correspondencia porque la Madre Ana de Jesús, como nos ocurre yo creo a muchos españoles, aunque no estemos en nuestra tierra, siempre nos gusta tener información, ¿no? Y la Isabel Clara Eugenia le habla, que a mí me dejó perplejo, de la caída del duque de Lerma, un hecho histórico tan importante, pues la propia Isabel Clara Eugenia se lo comenta a la Madre Ana. Pero en esas cartas se trasluce un amor muy profundo. Y de hecho, Isabel Clara Eugenia estará con su marido en el funeral de Ana de Jesús. ¿Cuándo fallece Ana de Jesús? Pues fallece el 6 de marzo de 1621. 1621. Tuvo la dicha unos años antes de ver la beatificación de la Madre Teresa de Jesús. El grado que ella va a alcanzar ahora, ella lo vio en su gran amiga y su gran madre, ¿no? La Madre Teresa de Jesús. Ella muere el 6 de marzo de 1621 después de una larguísima enfermedad de más de 7 años, consumida en sus propios dolores. Y la suerte es que
también aparecerá en la biografía que he escrito, es el sermón de otro carmelita descalzo español insigne, que será el fundador de los carmelitas en Flandes, el padre Tomás de Jesús, que hace pues un sermón fúnebre muy, muy bonito sobre las virtudes tanto humanas como teologales de Ana de Jesús. ¿Cómo eran esas virtudes en Sor Ana de Jesús? Lo que más impresiona es ver cómo dice la fortaleza de la Madre Ana de Jesús para caminar todo lo que tuvo que caminar, más de 1.500 kilómetros desde Salamanca a París, y sobre todo él acentúa la fortaleza con la que vivió su enfermedad. Eso le llama muy poderosamente. Y luego, la fe de las virtudes teologales no habla de las tres, solo habla de la fe y de la caridad. Y me ha impresionado porque es el único documento en el que se nos dice cómo la Madre Ana de Jesús ayudaba a los presidiarios y ayudaba a tanta gente indigente, ¿no? Y también pedía a Isabel Clara Eugenia que le echara un capote, ya que era la soberana, ¿no? Y le mandaba dineros para poder ayudar a gente menesterosa, ¿no? Es importante, pues, ver cómo en grado heroico, ¿no? Por eso llegan a Beatos, consigue llevar en profundidad las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Con esta vida tan impresionante, ¿cómo se ha tardado 400 años en beatificarla? Dice un dicho muy castellano que las cosas de palacio van despacio, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que su proceso de beatificación se inicia en el Flandes español. Flandes español en el siglo XVII, después de la tregua de 12 años, se convierte en un avispero, ¿no? Entonces, por las guerras, por la expansión de los Países Bajos del Norte, Nederland y todos los demás, hay unas confrontaciones terribles, se inician los procesos, pero se paran a mediados del siglo XVII. Y Ana de Jesús queda ahí olvidada. Y sobre todo, para que uno de los grandes biógrafos de la beata Ana de Jesús, me refiero que todavía vive, al padre Ildefonso Moriones, cuando estaba como postulador en Roma, reinicia el proceso. Es un proceso histérico, se aprueba el milagro que, ahora no recuerdo con exactitud cuál era, el milagro que ya se había quedado en el proceso antiguo, en Malinas y en otros lugares de la actual Bélgica, y así se hace, ¿no? Y así se escribe la historia, después de 400 años. Pero para los carmelitas descalzos, si uno lee la historia de la Reforma o la historia del Carmen Descalzo, del Padre Silverio, siempre se la habla como venerable y siempre se ha sabido de su santidad. Pasa un poco lo mismo que con Ana de San Bartolomé, que también fue beatificada a principios del siglo XX, ¿no? Yo creo que la guerra en esos lugares de Flandes provocó que se pararan esos procesos de beatificación. Nos hablabas antes, porque los santos siempre, nunca van solos, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, pero la venerable Ana de Jesús tiene también vínculo con los carmelitas posteriores, también canonizados. ¿Cómo es esto? Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Y mira que yo he dado algún que otro ejercicio espiritual, me acuerdo de algunos sacerdotes de Logroño sobre Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. A los carmelitas es Teresita para distinguirla de la Gran Teresa, ¿no? Pero es igual de grande que su madre, ¿no? Teresa de Lisieux. Y Teresa de Lisieux en el manuscrito B tiene un texto precioso donde también, como le había pasado anteriormente a Ana de Jesús, ella siente una visión en su alma de 3 carmelitas descalzas y sin que ella apenas conociera, se da cuenta que una de ellas es la venerable Ana de Jesús, la que introduce la reforma teresiana en Francia, más en concreto en París. Y ella siente una paz y una alegría enorme y, para que lo lean en el libro, es un diálogo entre Ana de Jesús y Santa Teresa de Jesús. Y yo creo que se puede determinar cómo influyeron los 3 grandes santos del Carmelo. Santa Teresa de Jesús, compañera, amiga, madre, pero sobre todo la corrige, la perfecciona. Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, la tiene ya en ese camino hacia el cielo, ¿no? Y la gran Santa de Lisieux la siente ya en gloria. Y posteriormente, pues la Iglesia
nos la va a beatificar. Pero yo creo que es un proceso espiritual muy bonito, el de los 3 grandes santos del Carmelo con podemos ya decir la casi beata Ana de Jesús. Padre Óscar, para terminar, los santos no son nunca del pasado, sino que nos hablan al presente. ¿Qué nos dice Sor Ana de Jesús a los cristianos del siglo XXI? Pues a mí lo que más me ha impresionado ha sido 2 cosas. La primera, la paciencia con que lleva la enfermedad. Una mujer tan dinámica que había recorrido más kilómetros, yo creo que más que la Madre Teresa, al final tullida, la tienen que llevar a comulgar, acepta, aunque trasluce en una carta, como digo también, una especie de noche oscura, que tanto le pasaría a la Madre Teresa de Jesús, como a Fray Juan de la Cruz, como a Teresa de Lisieux. Nunca se nos tiene que olvidar que siempre puede haber una sequedad enorme en nuestra vida, una noche, y ella lo vive en la enfermedad, pero acepta la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Vive la enfermedad. Hay una frase muy bonita que repite en sus cartas: estáis crucificadas con Cristo. Y yo creo que es muy importante en este mundo que vivimos, pues el saber que tenemos que unirnos a esa crucifixión de Cristo. Y en segundo lugar, una frase muy teresiana, la determinada determinación. Me explico. Ana de Jesús tuvo que pelear en un mundo eclesiástico de hombres, donde los frailes tratan de estar por encima de las pobres monjas, que eso siempre ha ocurrido, por desgracia. Y tanto la Madre Teresa como la Madre Ana de Jesús pensaban en la importancia de la libertad de confesores. Y ella luchó durante toda su vida para que en los monasterios de carmelitas descalzas no entrara un solo confesor, sino que tuvieran posibilidad de más confesores. Puede parecer un tema baladí, pero nos está hablando de la libertad de conciencia y cómo ella, como mujer, a los hombres les exige esa libertad de conciencia en el tema de los confesores. Yo creo que son las 2 cosas más importantes que a mí, al escribir la biografía, me ha enseñado Ana de Jesús. Padre Óscar Aparicio, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer mejor a la venerable Ana de Jesús, porque nos damos cuenta que teníamos una santaza y no nos lo habíamos enterado la mayoría de nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por ser su biógrafo, por haber dedicado tanto tiempo a poder sacar la figura y la obra de Ana de Jesús para que la conozcamos todos. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, porque tenéis una ferviente fan en mi querida madre, que siempre escucha el rosario a las 9:30 de la mañana en Radio María. Me ha gustado muchísimo la entrevista y me ha gustado cómo la ha ido conduciendo el padre Javier Mairata. Los santos, dice el padre Javier Mairata, no son del pasado. Es verdad, es un hecho, es precioso. Los santos, he estado pensando todo el rato también en lo que dice Bersón, que nos hace sentir mucho en este programa con todo lo que hacéis y con el padre Alberto Rollo, con todos los santos se va diciendo. Los santos solo tienen que existir, decía Bersón. Eso es, solo tienen que serlo. Su existencia es una continua llamada a todas las personas. Y es verdad, cualquier santo es una llamada y una provocación a cada uno de nosotros. Y a mí, comprended que como teresiana, oír lo que está pasando con Ana de Jesús, pues me encanta. Es verdad, además es que es la gran divulgadora del magisterio de Teresa de Jesús, pero como una mujer en aquel momento es muy parecida a su madre espiritual, porque era como una hija. Cuando muere, como decía al principio, es que es Teresa de Jesús la que está a su lado cuando se está muriendo. Pues es, digo, la gran divulgadora de todo el magisterio de Santa Teresa de Jesús, pero como una mujer en aquel momento, ¿verdad? Adelantada a su tiempo, totalmente. Es que es impresionante su actitud. Y en otros países distintos, y hacer
provocar así lo que verdaderamente es la acción y la contemplación, llevar completamente lo que son auténticamente las carmelitas. Sí, yo reconozco que para mí hasta ahora era una auténtica desconocida. Y es verdad que después de escuchar la entrevista, pues me ha despertado un interés, ¿no?, para conocerla con más profundidad. Y en relación con lo que tú estabas diciendo, Carmen, en ella se muestra, como ha dicho el autor del libro, se muestra la determinada determinación que tantas veces hemos comentado tú y de yo, Santa Teresa. esa frase tan llena de sentido, Sí. No es un juego de palabras, es determinada determinación, o sea, es una determinación concreta, fijada en un objetivo. Claro, y por eso tenía tanta fuerza lo que son las fundaciones que ella hacía, claro, la renovación, y luego la fortaleza y la paciencia que tiene ante todo. Y, bueno, y una cosa que a mí me impresiona muchísimo de los santos, es verdad, pero no sé si es por mi condición o por mi edad, pero es que el sufrimiento es el compañero de la vida. Y esto que decía José Manuel, esa gran determinación, y me estaba acordando, José Manuel, de un libro que me regalaste tú, bueno, ya que Filipe, que nos tenemos tanta simpatía. Verdaderamente somos los llamados a la vida. Es que toda vida es una llamada. Vamos, si no sentimos completamente en Ana de Jesús cómo ha sido llamada a la vida y para transmitir lo que nos está transmitiendo, porque a partir de ahora lo bonito es que va a salir Teresa de Jesús, Ana de Jesús, y yo me espero que también vaya a salir María de San José, porque las dos son hijas queridísimas de Santa Teresa de Jesús. A mí me encanta esa humanidad de Santa Teresa de Jesús, cómo trata a sus hijas, cómo le escribe esas cartas. Sí, y esa humanidad que tiene es verdad, Almudena. Sí. Tiene una humanidad y un sentido. Es que es completamente... A mí Teresa de Jesús es como si nos hablara hoy, pero es que se lo transmitió completamente a Ana de Jesús. Eso que sentimos ahora tantísimo, que lo que realmente humaniza es el cristianismo y que la oración, lo que es tan vital en la vida humana, ese trato de amistad con quien sabemos nos ama, es que no se concibe una carmelita que no tenga verdaderamente dentro de sí ese sentido de la contemplación, de la oración y la acción. Con inmensa alegría, el superior general de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez, está ya en Bruselas para poder compartir con el Papa Francisco este próximo domingo esta ceremonia. Oye, es verdad, es estupendo que hay una cosa que se me olvidaba comentar que me ha gustado mucho del padre Óscar Aparicio. Es que pasa, él dice que se escribe para aprender. Y es verdad, cuando uno de verdad escribe con el corazón, está completamente aprendiendo. El padre Miguel Márquez en Días nos hace guiños.
Buenas noches a todos. Espero que estéis bien, que estas palabras puedan ser un encuentro en paz y en confianza, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos sostenga. Quiero darle gracias a Dios por sus dones y por tanto que regala cada día en medio también de tantas dificultades y tantas luchas. Quiero hablaros de las heridas del alma, de algunas heridas del alma, y quiero hablaros también de un libro que estoy leyendo, un libro antiguo, es del año 84, que me marcó, me gustó mucho, que además tiene que ver con la familia de Carlos de Foucauld y que se titula La perla del pobre. Son las historias que cuentan los hermanitos y las hermanitas de Carlos de Foucauld sobre las historias vividas por ellos, sobre lo que les han enseñado los pobres, las personas que viven cerca de ellos, en países árabes, en países lejanos o en África, en América Latina, en fábricas o en lugares muy pobres, en chozas, en lo que han aprendido de los pobres, de esa gente herida, de esa gente que ha sido maltratada por la vida y que se convierten también en personas que saben bendecir, aunque tienen el alma llena de cicatrices y llena de cosas que no han sido todavía curadas y tal vez, sin embargo, son capaces de abrazar a otros. Estoy recordando que esta semana me han llegado algunas noticias muy impactantes para mí. Noticias que tienen que ver con antiguos niños que yo conocía. En mi época de Salamanca, pues estoy hablando de hace unos 20 años, hace mucho tiempo, cuando yo era más jovencito, sacerdote, y frecuentaba una guardería de unas hermanas muy valientes, de unas hermanas que dedicaban su empeño a familias pobres y a niños pobres que venían por aquel lugar, por aquella guardería donde yo también acompañaba, y con personas voluntarias, personas que ahora recuerdo como ángeles, que nos daban noticia de las necesidades de las familias de los barrios más pobres de allá de Salamanca, y nos contaban: esta familia necesita una lavadora, esta familia necesita un microondas, esta familia tiene necesidad de que alguien le acompañe en el hospital, esta familia necesita ayuda para esto, para aquello, o una familia que a las tantas de la madrugada tuvieron la triste noticia de la muerte de una niña pequeñita, y tuvimos que acompañarles todo el día y también buscar para ellos un lugar donde enterrarla. Bueno, aquellos tiempos y aquellas épocas de la guardería, donde aquellos niños pequeños que me ayudaban a misa y que estaban conmigo, de los cuales guardo algunas fotografías con aquellas caritas tan inocentes y que disfrutaban tanto de aquellos encuentros y aquellas fiestas que celebramos en aquel lugar. Y pues esta semana me llega la noticia de que alguno de aquellos niños que ha pasado por la cárcel, uno que está en la cárcel ahora mismo, que lo recuerdo, que me ayudaba a misa y me acompañaba, una de aquellas niñas que tuvo 3 hijos y que ha pasado 5 hijos y que ha pasado varios años en la cárcel, etcétera. Historias de algunos de aquellos niños que pasaron por la droga, que pasaron por situaciones muy duras. Me ha impactado muchísimo escuchar la historia de cómo aquellas personas, aquellos personajes pequeños que tanto disfrutaban de nuestros encuentros y de nuestras Eucaristías y del cariño de aquellos ángeles que eran voluntarios, sobre todo las hermanas de aquel lugar, y sobre todo un matrimonio que son como ángeles que han adoptado varios niños de distintos países con dificultades, con enfermedades, y que sigo en contacto con ellos y son personas que
que se han entregado a acoger, a acompañar, como ella, la mamá de estos niños adoptivos y alguno que es suyo propio, trabaja en una prisión, en un lugar donde sigue acompañando, escuchando, sosteniendo y también calmando las heridas del alma. Ella me cuenta cómo las heridas del alma son las que necesitan ser acompañadas y curadas. Y me cuenta y me conmueve y me sobrecoge ver cómo ella dice que hay que arropar, hay que bendecir, hay que recordar a las personas que son queridas, que son importantes. Y como una joven que pasa tanta situación de dificultad y que no quería tomar la medicación, cuando ella le ha dicho que le importaba su vida, que su vida era valiosa y que si ella no estaba tranquila, tampoco lo estaría ella. Y se toma la medicación al escuchar estas palabras de cariño. Recuerdo que en aquella época de Salamanca también había una hermana, que era hermana después de entrar religiosa. Decía que visitando un asilo de ancianos, un lugar de ancianos, había escuchado una vez a una anciana decir que nunca, jamás en la vida alguien le había dicho te quiero, cuando ella le dijo te quiero. Y esa fue la motivación para entrar religiosa. Volviendo a la guardería y volviendo a aquellos años que recuerdo, de aquellos niños que ahora mayores, todavía con las heridas del alma, han pasado por situaciones tan duras y siguen alguno en la cárcel. Y quiero hacer este comentario para pediros una oración por esos niños ya mayores, ya grandes, con heridas en el alma que todavía necesitan ser arropadas. Y me decía mi amiga que alguna de aquellas personas, alguna de aquellas jóvenes, de brazos en brazos, buscando cariño, buscando sentirse comprendida, buscando sanar la soledad, ha pasado también por la cárcel porque no ha encontrado aquello que buscaba. Bueno, me he sentido muy conmovido y quiero compartir con vosotros la impresión de este recuerdo después de tantos años que no sabía de aquellos niños, y que quiero recordarles a aquellos niños y a todos los niños que tienen heridas de raíz, heridas en el alma y que necesitan ser sostenidos y curar la soledad y la desconfianza y curar esas heridas interiores. Como todos nosotros somos personas heridas y somos personas que necesitan dejarse sostener, dejarse abrazar, y como esta es la gran herida de nuestra historia, de nuestra vida, la herida esencial, es la herida del desamor, la herida que necesita un beso en el alma, en el centro. Yo siento que mi vida, que mi vocación tiene que ver con este beso de Dios a mi corazón, a mi alma, con este abrazo que yo siento que es verdadero y que me ha curado las heridas y las cicatrices del corazón, y me hace pensar que mi vida tiene que ser eso que he recibido, ser un canal de tanta bendición como yo he recibido. Y esto quiero invitaros a vivir. Recuerdo también la historia de aquel obispo que fue obispo de Astorga hace ya muchos años, no digo cuántos, pero que su padre había sido alcohólico y siempre se contuvo de beber, siempre mantuvo la resistencia con el alcohol, recordando la historia de su padre, pero cuando fue nombrado obispo de Astorga, la soledad, la dificultad, los problemas, lo que fuera, le hicieron un día caer también en la bebida, y aquello fue una precipitarse del alcoholismo en su propia vida. Había resistido siempre y se convirtió en un obispo alcohólico, una historia seguramente muy insólita. Dicen los curas, porque todavía hablé con alguno, que alguna vez cuando venía del palacio episcopal hacia la catedral, a veces venía tambaleándose, y era como una vergüenza para ellos. Pero dicen que un día, bueno, esto es una anécdota, dicen que un día vino tambaleándose a una celebración importante de la catedral y que no sabían cómo decirle que por favor no presidiera la misa, porque no tenían seguro que se pudiera sostener.
y dicen que fue una de las mejores homilías que dijo, ¿no? Bueno, esto es una anécdota un poco simpática, pero que fue una de las mejores homilías que dijo en todo el tiempo que fue obispo. Pero os cuento la historia porque era un hombre vulnerable, un hombre cuyo alcoholismo era conocido, pero era un hombre humano, un hombre que sabía acoger a cada persona. Y el día de su funeral dicen y cuentan que todo el mundo estaba en aquel funeral, que los unos y los otros, los de los distintos bandos políticos, los pobres, los ricos, que la gente amaba a ese hombre que tenía un corazón humano, un corazón al cual las heridas de la vida y su propia debilidad no le habían cerrado la misericordia y la compasión. Al recordar las heridas de la raíz del alma, las heridas del alma, como me dice mi amiga, la que trabaja en una prisión, esas heridas del alma que necesitan ser arropadas, cuando crecemos, cuando nos hacemos mayores, esas heridas se pueden convertir en una fractura difícil de curar, o se pueden convertir también en la posibilidad de bendecir y de abrazar y de arropar como nadie. Y vosotros y yo conocemos personas que son capaces de abrigar la vida de una forma única. Siempre recuerdo la historia de Ananda, la carroñera del Ganges, una jovencita que tuvo lepra en la India y la dejaron abandonada en la calle y se dio a la prostitución porque era maldita de Dios por haber tenido la lepra, y cuando más adelante entra en las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, y los enfermos del hospital creo que de Nueva York querían sobre todo que les atendiera Ananda, porque nadie lo hacía con tanta bondad y con tanta ternura como ella. Una historia real, como la historia del obispo de Astorga, como la historia de mis niños, mis amigos de Salamanca, ahora mayores, y alguno en la cárcel. No he dicho ningún nombre para no caer en identificar a nadie. Os pido una oración por ellos. Os pido que les bendigáis en vuestro corazón, como yo también os bendigo, que nuestras heridas se conviertan en abrigo y cariño y dignidad para los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La primera ciudadana norteamericana canonizada fue una religiosa de origen italiano, Santa Francisca Javier Cabrini. Ella ha sido considerada la madre de los pobres de las calles de Nueva York, y esta noche el padre Alberto Royo nos habla de ella. Pues vamos a escuchar, porque además, mira, José Manuel y yo que hablábamos el otro día de los santos patronos, ella es la patrona, y en este momento, como está todo, la patrona de los inmigrantes. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Sabemos que antiguamente las religiosas y los religiosos solían cambiar de nombre al hacer la profesión de los votos religiosos, y esto lo hacían
para significar que aquellos votos les hacían ser personas nuevas en Cristo. Así como en el bautismo todos recibimos un nombre y algunos lo cambian también en la confirmación, antiguamente los religiosos recibían un nombre nuevo con la profesión de los votos para simbolizar que les hacía personas nuevas con la consagración religiosa, entregados totalmente ya no a la vida de antes, sino a una vida nueva. Pues hoy vamos a hablar de Santa Francisca Javier Cabrini, que se convirtió en la protectora de los inmigrantes llegados a Nueva York del mundo entero. Una mujer de los muchos santos que ha habido por las calles de la Gran Manzana, esta ciudad que es conocida en el mundo entero por sede de los grandes negocios, espectáculos, la moda y de tantas otras cosas, ha sido también tierra de muchos santos, como en esta sección hemos tenido ocasión ya de ver anteriormente. Pues la historia de esta admirable mujer comienza muy lejos de Nueva York, concretamente en Italia, en el norte. Su padre, Agustín Cabrini, era un cultivador muy acomodado, cuyas tierras estaban situadas cerca de Pavía, y su esposa era milanesa. Tuvieron 13 hijos, de los que la menor, nacida el 15 de julio de 1850, recibió en el bautismo los nombres de María Francisca, a los que más tarde, como hemos dicho, añadirá el de Javier. La familia Cabrini era sólidamente piadosa. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra de escuela y no había escapado a todos los defectos de su profesión, se encargó especialmente de la educación de su hermanita en forma muy estricta. Y hay que reconocer que Francisca aprendió mucho de Rosa y que el rigor con que la trataba su hermana no le hizo ningún daño. A lo mejor hoy en día se consideraría una pedagogía excesiva, no en aquel tiempo. Y de hecho los frutos fueron buenos. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Oyendo en su casa las lecturas de los anales de la propagación de la fe, una publicación que entonces estaba muy en boga entre la gente de iglesia, allí en Italia, Francisca determinó desde niña ir a trabajar en las misiones extranjeras. Y China era, dentro de su romanticismo juvenil, su país predilecto. Francisca ya desde pequeña le gustaba la vida religiosa y leemos que vestía de religiosas a sus muñecas y también hacía barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas, representando a los misioneros que iban a las misiones. Una anécdota que se lee en su biografía es que, sabiendo que en China no había caramelos, renunció a ellos para irse acostumbrando a esa privación cuando fuera como misionera a China. Los padres de Francisca, que deseaban que fuese maestra de escuela, la enviaron a estudiar en la escuela de las religiosas de Arluno, una población cercana. Y la joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años. Pero los padres no tuvieron ocasión de verla como maestra porque en 1870 perdió a los dos progenitores. Durante los años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa y pensó en la vida religiosa y quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios, pero no fue admitida a causa de su débil salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón, pero un sacerdote que la conoció, don Serrati, que era el capellán de la escuela donde ella enseñaba, no olvidó sus cualidades y cuando fue nombrado preboste de la colegiata de Codoño, también en el norte, preboste sería como lo que sería hoy en día párroco, pero es un modo de decirlo en lenguaje local del norte de Italia, pues en su nueva parroquia había un pequeño orfanato llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora y otras dos mujeres se encargaban de la administración de aquel orfanato, pero la cosa iba regularcillo nada más.
Le pidió entonces el párroco a Francisca el ir a ayudar a esa institución y a fundar ahí una congregación religiosa, a lo cual ella aceptó, pero no sin gran repugnancia, porque no era lo que ella quería, sino que se sentía llamada a ir lejos de las misiones. Pero bueno, empezó ahí una vida religiosa con un noviciado un poco especial, porque si bien la habían aceptado para que trabajase en el orfanato, la fundadora de ese orfanato, en vez de ayudarla a aprender la vida religiosa, lo que hizo fue obstaculizar su trabajo, lo cual no consiguió desalentar a Francisca, que se dio cuenta que no era aquel su sitio, sino que con otras compañeras decidió fundar una nueva institución, que serían las Misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Ella, amante de las misiones, luego veremos cómo por fin consiguió llegar a hacer realidad su sueño misionero, si bien no en China, pero todo lo puso en manos de San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre de este santo, y en 1877 fue cuando hizo la profesión con 7 compañeras. Fue la primitiva comunidad, y el obispo la nombró a ella superiora, lo cual no hizo sino empeorar las cosas, porque seguían trabajando en el orfanato, pero la relación con las otras que ya estaban en el orfanato no era buena, y además incluso algunas de sus propias religiosas, de las que profesaron con ella, concretamente la hermana Tondina, que parece que estaba un tanto mal de la cabeza, hizo que los desvaríos de esta hermana fueran de escándalo público. Todo esto complicó la vida en aquel orfanato, de modo que llegaron al obispo los problemas que había y decidió cerrar el orfanato. Esto fue providencial, porque fue el momento para Francisca Javier y sus compañeras de crear ya por fin definitivamente algo nuevo. Ellas eran una comunidad nueva, pero seguían viviendo en el orfanato, y ahora ya será el momento de hacer algo diferente. Allí en el mismo Codoño, aquel pueblo donde estaba el orfanato, había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado, y a él se trasladó la madre Cabrini con sus 7 compañeras. Cuando la comunidad quedó establecida, la santa decidió redactar las reglas, y el fin principal de estas nuevas misioneras sería la educación de las jóvenes. Ese mismo año el obispo de Lodi, diócesis a la que pertenecía Codoño, aprobó las constituciones, y 2 años más tarde se inauguró la primera filial en otro pueblo cerca de Milán, para después llegar la tercera casa en el mismo Milán. Todo esto se escribe pronto, pero la realidad fue cosa muy seria. En efecto, pues algunos se alegraron que el título de que las misioneras empezasen esta nueva función y estas nuevas fundaciones, pero otros no, otros lo miraban con recelo y dijeron que el título de misioneras no convenía a las mujeres porque era solamente para hombres. Hasta aquel entonces en la Iglesia la tradición misionera era más de hombres que de mujeres. Incluso una madre se quejó de que su hija había sido engañada para entrar en la congregación. Todo eso fueron sufrimientos para la madre Francisca Javier. Sin embargo, la congregación empezó a crecer y la madre Cabrini demostró ampliamente su capacidad. Así, en 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que aprobase su pequeña congregación y le diese permiso de abrir una casa en la ciudad eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la santa del proyecto, porque juzgaban que 7 años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación. El cardenal vicario de Roma repitió el mismo argumento en su primera entrevista con la madre Cabrini, pero solo en la primera entrevista, porque la santa se lo ganó muy pronto. Al poco tiempo se pidió a la madre Cabrini
que abriese no solamente una, sino 2 casas en Roma. Tal era el atractivo personal y la fuerza interior que tenía. Consiguió que aquellos que recelaban de ella y que creían que era un experimento demasiado nuevo y por tanto no tenía que tener presencia en Roma, se callasen y admitiesen la realidad de que esto era algo inspirado por el Señor. Pues 2 casas se le pidieron que abriese, una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de estas hermanas misioneras. Como hemos dicho, la madre Cabrini había soñado en China desde la niñez, pero no faltaban quienes querían convencerla de que volviese los ojos hacia otro continente. Concretamente Monseñor Scalabrini, hoy en los altares, obispo de Piacenza, que había fundado la Sociedad de San Carlos, los misioneros scalabrinianos, para trabajar entre los italianos que partían en grandísimo número a Estados Unidos, rogó a la madre Cabrini que enviase a alguna de sus religiosas a colaborar con los sacerdotes de la sociedad que la había fundado. Y la santa, en principio, no quería, ella tenía la mirada puesta en Asia, no se dejaba convencer, pero ocurrió que el arzobispo de Nueva York, Monseñor Corrigan, insistió personalmente. Sin embargo, la santa seguía indecisa, porque aunque todos apuntaban en la misma dirección. Ocurrió que el Señor fue el que resolvió estas dudas de la madre Cabrini. Leemos en su biografía que tuvo por entonces un sueño que le impresionó mucho y se determinó consultar al Papa León XIII que le dijese por dónde tenía que tirar. Y el Papa le dijo: no al oriente, sino al occidente. Siendo niña, Francisca Cabrini se había caído al río y desde entonces tenía horror al agua. Y para ella el tener que cruzar el Atlántico le parecía una cosa terrible. Y sin embargo, después de lo que le dijo León XIII, a pesar de sus miedos a cruzar el océano, cruzó el Atlántico por primera vez con 6 de sus religiosas y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo de 1889. A lo largo de su vida tendría que cruzar más veces el Atlántico. Una multitud de europeos, pobres, italianos, polacos, ucranianos, checos, croatas, eslovacos, emigraban a los Estados Unidos. Y además en Estados Unidos estos inmigrantes católicos eran considerados los más pobres entre los inmigrantes, porque estaban los inmigrantes ricos que solían venir de Alemania, de Inglaterra, de Escocia, de los países del norte, y luego estaban los demás países más pobres, pues como Polonia, Ucrania, Italia, y coincidía que los inmigrantes ricos solían ser protestantes y los inmigrantes pobres católicos. La mayoría de los que llegaban pues no sabían ni los rudimentos de la doctrina cristiana, venían de pueblos muy pobres. Cuando llegó ella a Nueva York, había solamente en Nueva York una cantidad más o menos de 50.000 italianos. Tengamos en cuenta que Nueva York no era lo que es ahora, ni las cifras eran tan grandes, pues ahí solamente italianos 50.000, por no hablar de otras ciudades como Chicago, que se suele decir que es la ciudad polaca de más número de habitantes, porque hay más polacos que la misma Varsovia, y así en todo Estados Unidos, europeos, católicos, trabajadores normalmente manuales, que con el tiempo iban abriéndose camino, pero que al llegar eran muy pobres. El clero tenía sus dificultades, porque de cada 12 sacerdotes italianos en los Estados Unidos, 10 tenían que salir de su tierra por mala conducta y habían llegado a Estados Unidos como refugio, con lo cual, como a veces pasó también en la evangelización de España, no siempre, pero a veces el clero que había llegado a las misiones en América
no era de lo mejorcito y no era de lo más ejemplar. Y además a esto hay que añadir la pobreza de los inmigrantes. Todo esto hacía que la situación familiar y social en estos ambientes de inmigración, sobre todo entre los católicos, fuera muy difícil. Nada tiene pues de extrañar que en el tercer concilio plenario de Baltimore, Monseñor Corrigan y León XIII estuvieran muy inquietos sobre la situación de la inmigración. Por eso quizá el Papa León XIII le pidió a la Madre Cabrini, cuando la vio con tanto fervor y tantos deseos apostólicos misioneros, que fuera para allá. La acogida que se dio a las religiosas en Nueva York no fue demasiado entusiasta. Se les pidió que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria. Pero al llegar a Nueva York, donde se les dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa. De suerte que por lo menos la primera noche tuvieron que pasarla en una posada pobre y sucia y de mala catadura, como dice la biografía de la santa. Cuando la Madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan, se enteró de que debido a ciertas dificultades entre el arzobispo y las bienhechoras, se había renunciado al proyecto del orfanato. Por otra parte, aunque abundaban los alumnos, no había edificio para la escuela. El arzobispo le terminó diciendo que en vista de las circunstancias, lo mejor era que se regresasen a Italia. Pero ella replicó con firmeza: no, monseñor, el Papa me ha enviado aquí y aquí me voy a quedar. El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña italiana y el apoyo que le prestaban en Roma. E hizo todo lo posible para arreglar las cosas para que se pudiese abrir el orfanato, y de hecho pocas semanas después ya se había encontrado una casa, y todo gracias a la insistencia y la perseverancia de esta mujer. A partir de este momento empezaron una serie de fundaciones, de viajes a Italia. Pobrecilla ella con lo mal que lo pasaba en el avión cuando tenía que cruzar el Atlántico. Pero de Italia trajo dinero, de Italia trajo vocaciones, y esto le ayudó a abrir casas en distintas partes de Estados Unidos, incluso en Latinoamérica. En 1892, año del cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, la santa fundó en Nueva York una de sus obras más conocidas, el Columbus Hospital, que todavía hoy en día funciona. En realidad, dicha obra había sido emprendida poco antes por los escalabrinianos, la Sociedad de San Carlos, y desgraciadamente la cesión del hospital a las misioneras creó ciertos resentimientos contra la Madre Francisca, pero ella lo intentó superar a través de su bondad y a través del buen hacer en el hospital, que necesitaba de mucha ayuda y de una mano firme, y las religiosas de la Madre Cabrini lo consiguieron sacar adelante con gran éxito. Siguieron unos años de grandísima actividad apostólica y fundaciones, incluso hasta España llegó su fama, y el obispo de Vitoria se opuso a que viniese a fundar, si bien la reina María Cristina había llamado a España a Santa Francisca Javier, pero aquí tuvo las dificultades porque el obispo no lo acababa de ver con buen ojo. Pero para que la reina María Cristina le hubiese llegado la noticia de la vida de esta mujer, quiere decir que su fama se había extendido por todo el orbe católico. En 1911 la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar 6 años más. Y sin embargo el fin le llegó súbitamente. Murió la Madre Cabrini durante uno de sus viajes a Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946 y su cuerpo descansa en la capilla de un colegio en el estado de Nueva York, allá donde ella llegó en primer lugar como misionera.
Sin duda que antes de Santa Francisca hubo muchos santos en los Estados Unidos y que seguirá viéndolos en el futuro, pero ella fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públicamente reconocida por la Iglesia mediante la canonización y por lo tanto considerada una gloria para la Iglesia de Estados Unidos, también para la Iglesia de Italia, que fue su tierra de origen, y para toda la humanidad. Santa Francisca Javier Cabrini heredó de San Francisco Javier el fervor misionero que le llevó donde Dios quiso, no donde ella planeaba, no donde le hacía ilusiones, sino donde Dios la quiso llevar, y por lo tanto su fruto fue mucho más abundante. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Que yo sepa, hay 2 películas sobre esta santa. Francisca Javier Cabrini. Una está disponible en YouTube y se llama Mother Cabrini, y hay otra que está en plataformas, que se estrenó en mayo de este año, que ya se puede ver pagando 4 y pico euros en casi todas las plataformas, que se llama Una mujer italiana. Yo la he visto y me ha encantado, así que la recomiendo a nuestros oyentes. Es fantástica la película. Una mujer italiana se llama la película. Claro, porque ella, siendo italiana, cómo va a Norteamérica, es muy bonito lo que nos vas diciendo, cómo cambió completamente ante la llamada de Dios, ella quererse ir a Oriente, quererse ir a China, y en cambio pues le hacen responsable y le piden que vaya a Estados Unidos. Esta también tenía, esta santa, una determinada determinación. Y lo que tenía era un sentido maravilloso de lo que era la educación, que la entendía como un acto de amor. Y luego una cosa también bonita, en verdad, que hemos comentado al principio, vosotros sabéis que nosotros no cambiamos de nombre, pero en algunos sitios cambiaban de nombre. Ella cambió de nombre, me parece que lo comentábamos al principio, y como quería tanto a los jesuitas, en concreto a San Francisco Javier, se puso Francisca Javier Cabrini, se puso con el nombre de Jesús. Entonces, pero claro, experimenta esa llamada a lo que decía José Manuel, a la asistencia social, a atender completamente a los más pobres, porque cómo atendió a la cantidad de inmigrantes italianos que iban a Norteamérica, la fuerza que fue esta mujer para ellos. Además, qué bonito, despertándoles desde la educación para ser mejor allí y para abrirse camino. Mira, ya hay película para el fin de semana. Qué mujeres más valientes y emprendedoras. Hemos hablado de Ana de Jesús, ahora de Francisca Cabrini, y siempre adelantadas a su tiempo. Es verdad. Es que los santos son verdaderos luces. Son verdaderas luces que nos irradian eso que decíamos antes, que los santos solo tienen que existir. Es cierto, comunican todo. Es que además, verdad que ella, cuando se le oye lo que es su vida, pues irradia lo que necesitamos para vivir. Irradia fe,
pero es que necesitamos para vivir, porque es imposible ver sin confiar. Irradia esperanza, irradia amor. Y bueno, el sentido que tiene del amor al corazón de Jesús y su misericordia, vamos, es maravilloso, y eso lo necesitamos, porque con qué gusto decimos: corazón de Jesús, en vos confío. Sentir la misericordia del Señor como Él la sintió es una maravilla. Cayetana Jairi Johnson nos habla esta noche en Jesús en su tierra de los recaudadores de impuestos. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues para esta semana me voy a quedar con la figura excepcional de Mateo el Evangelista. Y todo pues precisamente a propósito del Evangelio de estos días, en los que hemos leído en el propio Mateo 9, en el que se nos narra que en aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Y Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Pues precisamente alrededor de esta figura de Mateo, pues también podemos entender pues el contexto en el que se desarrolla este personaje, ya os digo, extraordinario, que además tiene referencias también en el Talmud. En el Tratado Sanedrín pues se nos narra que existió este Mateo que fue martirizado, y esto tiene referencia en el Talmud, y entonces por ello pues es sumamente importante rastrear desde una fuente que sigue siendo judía, ¿no?, como es el Talmud, pero el ver cómo también en la literatura rabínica se tiene en cuenta pues todas estas personalidades que formaron parte de lo que es el entorno del Nuevo Testamento y del cristianismo como tal, Obviamente ya sabemos que los apóstoles, discípulos, los evangelistas pues son judíos, eran judíos, ¿no?, de su tiempo, y por tanto van a también a responder a estas coordenadas propias de su ambiente cultural, y que por ello pues no nos extraña que dentro del Talmud, pues presentando todas estas cuestiones y encuentros en los inicios de nuestra era cristiana, pues el mundo judío, mesiánico, judeo-cristianos y estos seguidores del Galileo pues tuvieran una fuerte impresión y huella también en los contactos, en los diálogos constantes de cómo leían la Biblia hebrea, el Pentateuco, especialmente la Torá, pues estos seguidores del Galileo, y para eso pues tenemos otras referencias en lo que es el Talmud en su escrito final. Esta figura de Mateo, pues sabemos, ¿no?, también por otras fuentes, ¿no?, y se menciona a Mateo en Orígenes, también Eusebio Cesarea, que debió escribir un evangelio. Algunos especialistas dicen que en hebreo hay una mayor convención en señalar o en indicar que escribió en arameo, y por tanto el Evangelio de Mateo como también el de Marcos pues son los más próximos a lo que es la vida, digamos, directa de Jesús. Por eso hay numerosos arameísmos, ¿no?, en las expresiones neotestamentarias, y antes de pasar al griego. Y por ello pues tenemos grupos
que se les suele clasificar como judeocristianos, como los ebionitas y los nazareos, que siguen de cerca, según recogen pues estas fuentes no extrabíblicas como Orígenes, Eusebio Cesarea y también Epifanio en su Panarion, como recoge que estos grupos judeocristianos siguen un evangelio de Mateo, también conocido a veces como el evangelio de los apóstoles y expresiones similares, ¿no? El caso es que esta figura de Mateo, pues efectivamente dice la tradición que fue muerto como mártir en Etiopía, y de ahí pues que también tenga mucho predicamento en estas zonas africanas, y también pues se le vincula con el Islam como uno de los grandes profetas, y especialmente tenemos en Israel y también repartidos en Siria y Líbano pues las comunidades drusas, ¿no? Que es población árabe que vive también diseminada, son muy peculiares, son también muy cerrados, ¿no? En sus comunidades, no se permiten los matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿no? De los drusos y otras gentes, y por ello también pues hay fuertes riesgos, ¿no? De una genética un tanto salvaje. Y estos drusos pues son de origen árabe, practican un Islam que es una forma, una variante mística y también sintética de diversas creencias, ¿no? Que históricamente se dieron en la región, que incluye también el cristianismo. O sea, que cogen todas las variantes místicas e incluso a veces esotéricas, tanto del judaísmo como del cristianismo, como del Islam, y otras influencias también alrededor, como los mandeos. Entonces los drusos, en este sentido, pues tienen a Mateo como una de las grandes figuras que representan la sabiduría y también una altísima espiritualidad. Y por ello, pues vemos, ¿no? En estas digamos relaciones, ¿no? De otros pueblos con relación a los protagonistas del texto neotestamentario, pues como igualmente tienen repercusión en otras gentes que no son estrictamente cristianas o los mismos judíos. Después, por otro lado, pues este tema de los publicanos, de los que recogían los impuestos para los romanos, esto era harto frecuente en esta época imperial romana, el que hubiera judíos que trabajaran como recaudadores de impuestos, y esto era algo, digamos, pésimamente visto por el resto de la población judía. Se les acusaba directamente de estar en constante contaminación ritual. También pues se les acusaba con muchísima más frecuencia de ser unos abusones, porque ellos pues tenían unas tablas, digamos, de impuestos anuales, y a veces pues cobraban de más pues como para quedarse ellos con una especie de comisión. Entonces, en este sentido, pues había recaudadores de impuestos judíos que practicaban algún tipo de abusos sobre la misma población judía, y por eso pues tenían una pésima reputación. Y por ello pues se explica mucho mejor cómo pues los fariseos le llaman la atención a Jesús, que está comiendo en la casa de un publicano, de los pecadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además, en el caso de los impuestos desde el punto de vista judío, ellos mismos también tienen un impuesto que siempre va a estar sancionado por el Templo de Jerusalén, y esta costumbre de pagar unos impuestos fijos ya viene después del exilio de Babilonia, y concretamente con Nehemías pues se impone pues dar 1/3 de las ganancias anuales que tienen los ciudadanos o los judíos en general. Este tipo de impuesto del tercio pues solamente se aplicaba a los varones, y luego después, con la llegada de los romanos pues en este sentido en la política imperial romana era fundamental el cobrar los impuestos para mantener semejante maquinaria de todos los territorios conquistados. Entonces por eso pues hacía falta mucho dinero, y por ello pues los romanos pues incluyeron a las mujeres también a la hora de pagar los impuestos. En este sentido pues también se sitúa el contexto de Jesús cuando se le pregunta, ¿no?, que a quién deben pagar los impuestos, y por ello pues les dice id a pescar, y dice, y el
pez que pescaréis, ¿no? Pues tendrá una moneda en su boca. Entonces este pasaje misterioso, pues resulta que la moneda que tenía el pez, que forma parte de este relato prodigioso, pues servía para pagar los impuestos de 2 personas, no de una. Y por ello pues se entiende este tipo de paráfrasis también sobre lo de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues igualmente para mantener una cierta paz social, porque este tema de los impuestos pues levantaba muchísima ira a nivel social. Luego, desde el punto de vista de los impuestos romanos, pues había 3 tipos de impuestos. Había un impuesto que se llamaba en latín el tributum soli, que es los impuestos que tú pagas si tienes una granja de animales o estás cultivando la tierra, pues esa pertenencia, ¿no? Como terrateniente, tú tienes que pagar un impuesto del suelo, que en esto, pues bueno, tampoco hay tanta diferencia con respecto a nuestros impuestos, ¿no? De hecho, es que viene una historia, ¿no? De lo que es el mundo fiscal, pues a través de todas estas prácticas romanas. Entonces, tú pagabas este tributum soli, que es el de los propietarios, el de los terratenientes, ¿no? Y después estos terratenientes pues también tenían que incluir en este impuesto no solamente la tierra, sino también la casa donde vivían, y unos impuestos igualmente, digamos, municipales para el lugar o la provincia o la región donde estaban viviendo. Luego después tenemos el impuesto que es individual por cada ciudadano libre, que es el tributum capitis, y este sería el equivalente aproximadamente al IRPF que nosotros tenemos que pagar. Y entonces, en este sentido, pues es lo que os decía, que los impuestos en principio pues solamente pagaban los varones, tanto judíos como también cuando llegó Roma preservó esa costumbre judía, pero luego lo amplió a las mujeres, ¿no? Y entonces, en este sentido, que el tema de Jesús diciendo que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pues estaba también marcando, según lo que sabemos en historia y la arqueología, pues había 2 tipos de monedas. Las monedas imperiales romanas pues tenían la efigie del emperador, y las monedas que iban destinadas a lo que es el tercio del templo de Jerusalén pues tenía otra tipología, ¿no? de diseño numismático. Entonces por eso pues también se comprende cuando uno ve el elenco de monedas pues cuál era la costumbre. Luego después también había unos impuestos que eran de aduanas, y entonces en este sentido había ciudades específicas en el país como Cafarnaum, como Jericó, también como Tiberíades, ¿no? Que al ser ciudades de cruces importantes de caminos, ¿no? De rutas comerciales históricas que llevaban miles de años funcionando, pues también estas ciudades pues tenían que pagar un impuesto según llegaban, ¿no? Un impuesto municipal, pero que iban de manera importante a las arcas imperiales romanos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues muchas veces los viajeros o los comerciantes, pues salvo por una necesidad muy grande, tuvieran que entrar en Cafarnaum, que además Cafarnaum pues era una ciudad prominente donde venían rutas que arrancaban de la propia costa mediterránea, otras rutas venían del norte que cruzaban pues en doble sentido hacia Damasco, subías a la zona del Cáucaso, Anatolia, o te dirías hacia la zona asiática, luego obviamente la zona sur. Entonces muchas veces pues había comerciantes que evitaban entrar en estas ciudades para no pagar el impuesto, y entonces acampaban en los exteriores, y por eso pues también los romanos se dieron cuenta de este tipo de pequeña trampa para eludir el pago de impuestos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el que más rebeliones causaba era el tributum capitis, ¿no? Ese que os decía que equivale al IRPF. ¿Por qué? Porque lo que hacían los romanos era un censo periódico para que nadie se escapara, y identificando a todos los individuos, pues así podían cobrar los impuestos. Y esto también nos ayuda a entender, pues, la preocupación, la rebelión del censo famoso a propósito
propósito del nacimiento de Jesús en Belén, ¿ok? Entonces, este tipo de cuestiones pues también nos ayuda, nos alumbra o ilumina pues lo que es estas cuestiones que leemos, ¿no? Que a veces se nos pasa desapercibido, el tema del censo romano, pero ya no solamente por la cuestión de que se los controle a la población judía, porque para ellos desde el plano espiritual solo Dios tiene control sobre cada uno de nosotros, pero desde el punto de vista pragmático pues esto también era una manera de evitar estar fichado para pagar los impuestos romanos, que iban en aumento cada vez más, y entonces por ello pues será fuente constante de conflicto, ¿no? Ya os digo que en este sentido, pues el papel de Mateo y sobre todo ese dejar una profesión excelente, porque le suponía pues tener una vida cómoda, precisamente por trabajar como recolector de impuestos para los romanos, pero también nos presenta pues un perfil de una persona que debía pesarle este trabajo que estaba realizando, que en ocasiones pues no beneficiaba a sus propios conciudadanos judíos, y por tanto pues debía pues no sentirse muy bien y muy cómodo, y tuvo que venir Jesús pues para ponerle patas arriba, y dejó esa riqueza y todo lo que implicaba el ser un recolector de impuestos. Así que esto para el programa de esta semana. Se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta el siguiente programa. Yo reconozco que sobre la figura de San Mateo, escuchando a Cayetana, de manera irremediable, me ha venido a la cabeza la serie de Chosen. Que, claro, Chosen, que en inglés, en español quiere decir los elegidos. Y claro, la serie va sobre los elegidos, sobre los apóstoles. Y es verdad que en la serie hay una caracterización de San Mateo muy de la manera que lo dice Cayetana, ¿no? Como ese judío recaudador de impuestos, mal visto por todos los demás judíos. Entonces es una imagen como muy real, ¿no? Y es verdad que luego, pues, tras su conversión, se muestra como un ávido redactor de todas las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y Cayetana nos enseña también algo que llama la atención quizá, ¿no? Y es que como el tema de los impuestos no es una cosa nueva, y no es una cosa que altere los ánimos. Ya desde hace 2000 años es un tema, en fin, con ciertas, en fin, matices, ¿no? A mí me ha cogido el corazón cuando ha empezado diciendo que San Mateo es una figura excepcional. Ya desde ese momento me ha quedado como, cuando Cayetana dice esto, ¿por qué lo dirá? Y me gusta muchísimo. Claro, es excepcional cómo nos ha hecho situarnos en el contexto en el que está el pueblo judío. Siempre digo lo del contexto, pero es que hoy es que era judío. Yo no había pensado en San Mateo como me lo ha transmitido hoy Cayetana. Y estoy sintiendo el Evangelio. Es verdad, ha dicho que los dos, el Evangelio de San Mateo y San Marcos, próximos completamente a lo que es la vida de un judío, la vida de Jesús. Y además, claro, el Evangelio de San Mateo está escrito en arameo y dice que tiene muchos arameísmos. O sea, él dice que dice Cayetana, que tiene mucho predicamento. Es una maravilla el cómo nos hace sentir lo que debió ser al principio
en los 3 primeros siglos del cristianismo lo que fue el Talmud y cómo aparecen personajes como fue un San Mateo. Y lo que decía José Manuel de los impuestos, yo la verdad lo he sentido de otra manera a cómo corrientemente, con todo ese contexto de cómo explica él los impuestos y comparándolos como también los judíos tenían que pagar sus propios impuestos, y te ha hecho sentir la figura, por lo menos a mí, de San Mateo, sí, como un judío que en el fondo tenía que tener dolor sobre sí mismo, porque es precioso como ha contado el encuentro de Jesús con San Mateo, el cómo le invita, y en ese momento cómo Leví se siente llamado a ser él mismo y a dejar lo que era completamente su profesión. Sí, hay que leer a San Mateo, esa figura excepcional, judío, que se hace discípulo de Jesús. Y hay que entender que San Mateo tenía una profesión, no tenía devoción eso por la extorsión, sino que tenía una profesión que era recaudar impuestos. Que los propios judíos de la época les costaba, ¿no? Porque era como él era un trabajador de los romanos para quitarles el dinero, ¿no? Eso que dice José Manuel es que te hace sentir mucho que deja su profesión y Jesús le ayuda en ese momento a encontrarse consigo mismo y a dejar su profesión y todo por seguirle. Ahora es el momento en el que os escuchamos en Entre tú y yo. José Manuel, ¿verdad que siempre es la hora de Dios? Siempre es tiempo de la gracia. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, formula una pregunta sorprendente en su simplicidad. ¿Qué ha traído Jesús realmente? Y responde, ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino. Todo cambia si hay Dios o no hay Dios, que veníamos tú y yo comentando. En esta misma línea, el Papa Francisco nos invitaba frecuentemente a dejarnos enamorar y comprometernos en el ahora. Somos el ahora de Dios. Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Ya, pero pensemos en las 3 palabras tan llenas de significado y realismo, de contundencia. Camino, verdad, vida, que no es nada teórico, es nuestra vida concreta y vida diaria expresada en estas 3 palabras, el camino, la verdad y la vida. En todo momento y situación, Jesús nos revela el ahora de Dios en nosotros, que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte en su ahora de llevar la buena noticia, el Evangelio. En la oración que nos enseñó Jesús está clarísimo que siempre es el ahora de Dios. Padre nuestro nunca deja de ser Padre. Nuestro, nunca dejamos de ser hermanos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Por cierto, me parece que comentábamos tú y yo que era
la oración más maravillosa que existe en el mundo. Si se piensa en lo que es el Padre Nuestro, de todas las religiones y de todo. Es la hora de Dios, que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia, que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro que Él nos ha prometido a nosotros. Esa es nuestra redención. En el comienzo del día, y lo hemos comentado tú y yo, un himno de laudes que me hace muchísimo bien. Y hay veces que lo busco simplemente para saborearlo. Siempre es hora de la gracia. Despierte el alma dormida. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su ida. Si ascendiendo poco a poco, lleno mis manos vacías. Es que me lo sé, claro. Mira, la conocida expresión de San Agustín: desde que me convertí, no he dejado de convertirme. Siempre es tiempo de conversión. Implica que el cambio y la evolución personal, tanto espiritual como en otros aspectos, son un proceso continuo y no un evento puntual. Uy, me convertí hoy. La conversión puede referirse a un cambio de corazón hacia Dios, una rectificación de errores o una mejora personal en cualquier ámbito. Siempre es la hora de Dios supone que el momento presente es el tiempo de Dios. Él está presente y actuando en este momento. No acabamos de sumergirnos en que las medidas de Dios no son las nuestras. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Dios es eterno, presente, infinito, no sujeto a ninguna limitación. Esto nos cuesta, porque nosotros somos todo lo contrario. La voluntad de Dios se manifiesta constantemente en el presente. Y un breve paréntesis que me acuerdo ahora. Jesús Higueras, y lo citamos aquí, qué bonito, decía, hace unos días decía que el futuro es propiedad privada de Dios. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es que me encantó. El que siempre el presente es hora de la gracia, quiere decir ahora es el tiempo de la misericordia, del perdón, de experimentar su amor. El ahora de Dios supone sencillamente, pues, abrirnos al Evangelio, a las palabras de Jesús, que Jesús nos dirige, a sus mensajes, enseñanzas, promesas, porque revelan la voluntad y el plan de Dios para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. El Evangelio, las medidas, los paradigmas del Evangelio son las verdades fundamentales sobre Dios, sobre nuestro sentido de la vida y de la muerte, del sufrimiento, nuestra salvación, transmitido todo a través de la vida y enseñanza de Jesucristo. Bueno, esto lo entendió muy bien Romano Guardini. Hay muchas personas que me han dicho que se están aficionando a Romano Guardini. Bueno, claro, es que tanto traerle. Que para nosotros, ya lo sabemos, es una referencia continua. Es que, de verdad, es un influyente teólogo, filósofo, es conocidísimo su significativo impacto en la renovación teológica y eclesial. Vamos, su pensamiento tiene un maravilloso enfoque relacional. Su profundísima reflexión se centra en la experiencia religiosa y la naturaleza humana, en lo natural sobrenatural. Su sentido de creación y redención nos ilumina en la contemplación de la realidad concreta, en la relación entre el hombre y Dios. Recuerdo perfectamente que ayudó mucho, cuando yo era joven, en la formación de la juventud en Europa, en las universidades y en centros de formación. Era, esa necesidad que se sentía de lo que era el contraste y la tensión en la vida humana. Se aprende, de verdad, con Romano Guardini, un estilo de pensar y de vivir. Se ven los fundamentos de la vida cristiana en la existencia diaria, la libertad,
la amplitud, la fuerza que alberga el cristianismo, el humanismo del cristianismo. Los títulos de su obra, vamos, lo dicen todo. La esencia del cristianismo, por ejemplo, algunas que cito. Cartas de autoformación, la aceptación de sí mismo, libertad, gracia y destino. Bueno, lo dejamos. ¿Verdad? Es que se aprende lo que es realmente la coherencia, la justicia, el respeto, la gratitud, la vida interior, la fidelidad. Mira, me he dejado uno que se podía leer hoy, una ética para nuestro tiempo. Menuda necesidad. Y sus escritos ayudan a plantearse la veracidad y sentido de las líneas de pensamiento, las medidas en las que podemos vivir encerrados, tanto en relación con nuestros juicios como en nuestros esquemas y en nuestro actuar. ¿No crees que uno de nuestros problemas sea el que los demás tienen que actuar según mis juicios y puntos de vista? Esa convicción que tenemos tú y yo, y que hemos comentado varias veces, de que si comprendiéramos, no juzgaríamos tanto, es una expresión en realidad muy común y tiene mucha relación con el pensamiento de un filósofo, Spinoza, que veía fundamental la apertura de la razón y el conocimiento para alcanzar la comprensión, la libertad y la felicidad. Según ese yo que nos esclaviza, porque lo tenemos que defender, con expresión de San Rafael Arnaiz, juzgamos todo y juzgamos a todos y además inconscientemente exigimos que todos compartan nuestros juicios y medidas. Es una realidad. Oye, cuando has citado a San Rafael Arnaiz, yo recuerdo a mi confesor, y yo creo que este momento aquí en Radio María es para dar gracias a todos los sacerdotes por el bien que hacen en el sacramento de la confesión, y animar a todos a que nos acerquemos a ese sacramento vital, sí, de plan vital tan necesario. Bueno, es un buen momento, ya lo creo. Y también es un buen momento para que pensemos qué es lo que nos hace libres en las circunstancias y momento concreto que vivimos, sí, en la situación económica, política en la que estamos. Saber, como decía Jesús, continuamente, lo decía a los que se acercaban a él, que pensamos en nuestros corazones cuáles son nuestros juicios, cuáles son nuestras medidas, porque con la misma medida con la que midamos, seremos medidos todos, y ahondemos en qué son las bienaventuranzas de las que habla el Señor. ¿Qué son de verdad? La pobreza de espíritu, la paz, la misericordia, el hambre de justicia, la limpieza de corazón, amar al prójimo, perdonar de corazón, no ser un sepulcro más o menos blanqueado. Esto en cada momento de nuestra vida, en el aquí y en el ahora. Nuestro código lo establecemos en todos los órdenes de la vida, en el trato con los demás, en lo que es justo, en lo que es verdadero, en lo que se puede y no se puede hacer. Y encima no somos coherentes porque no medimos a los demás con la medida que nos medimos a nosotros mismos. Y no damos a los demás lo que pedimos para nosotros. La coherencia en la vida ciertamente no es tan corriente. Y lo peor es que exigimos unas medidas y una coherencia de la que muchos de nosotros estamos muy lejos. Ya lo creo. Ser coherentes es mantener esos principios religiosos, sociales, familiares, que nos hacen y hacen posible la vida. La coherencia implica ser honestos, responsables, pero no serlo en teoría, que eso lo pensamos todos, sino en la práctica diaria, en la hora de Dios. Nuestras actitudes y palabras no pueden cambiar según las situaciones en las que nos encontramos y ante quién estamos, según quién. La soberanía y el despego, la libertad y la verdad son propias de los pobres de espíritu, de los grandes de corazón que viven en la mirada de Dios. El que da con amor no lo pierde, lo gana en más libertad y más amor. Experimentémoslo. El que solo piensa en sí
no tiene sitio en su ánimo para el otro, al que siente fuera y como algo molesto. El verdadero dar solo lo sabe quien ha experimentado su propia pobreza, el que vive en el ahora de Dios y sabe que siempre es el tiempo de la gracia. Este momento es una oportunidad de recibir la gracia de Dios, su regalo, su misericordia. Exacto. Vivamos y sintamos que siempre es el tiempo de la gracia. Nos tenemos que despedir ya hasta el próximo programa. Pues nos dimos buenas noches y hemos disfrutado mucho viendo las santas tan maravillosas que hay. Verdaderamente sí. Las mujeres como protagonistas. Eso. Y lo que hemos dicho tanto en el programa. Los santos solo tienen que existir. Agradecer a Yolanda Gómez, que nos ha acompañado desde el control de sonido. Muchísimas gracias. Y a vosotros, a nuestros queridos oyentes que nos acompañan cada madrugada. Así finaliza la reposición del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María España Almudena Delgado. Here comes the sun, I say it's all right.